El reino de Dios existe en el mundo, pero aquí cabe preguntar, ¿y cómo? Por medio de nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Por haber recibido a Cristo. ¿Qué más? Hablando del Evangelio. Muy bien. ¿Qué más? Dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Muy bien. ¿Sí, Raúl? Exaltar, ¿Por qué? promover, exaltar, expandir el reino de Dios en esta tierra. Muy bien. Ser obedientes. Ser obedientes. Muy bien. Predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Ahora les voy a decir en resumen por qué, ¿ok? El reino de Dios existe en este mundo en quien hace la voluntad de Dios, sin ninguna interferencia. Así pues, el reino es la esfera de la autoridad. Nosotros debemos de darnos cuenta que en el reino de Dios hay una esfera. Claro. El ejemplo es en el pizarrón para nosotros, porque Que de Él proviene todo. que de Él proviene todo. Muy bien, Raúl. Que Él es el centro de todo. Que Él es el centro de todo. Muy bien, Rosalba. Que de Él son todas las cosas. Que de Él son todas las cosas. Muy bien. Nada se mueve sin Él. Que nada se mueve sin Él. Muy bien. Que en Él está encerrado todo. Que en Él está encerrado todo. Muy bien. Ahora se los digo en el ejemplo. Para contestar esto, nosotros debemos de pensar en una nación, ¿ok? Pensaron en la nación de México. Las leyes de ese país solo tienen validez dentro de su territorio. Ahora bien, el reino de Dios y sus mandamientos tienen su territorio. ¿En dónde, hermano Marco? En nuestro corazón. Muy bien. ¿En dónde más, hermanos? En el cielo. En toda su creación. ¿En dónde más? Dijeron en el cielo, dijeron en toda su creación, dijeron En todo el mundo. en todo el mundo, dijeron en... En aquel que ha creído en Cristo. Entonces dicen en aquel que... Sí, ¿por qué? Porque entonces nosotros debemos de darnos cuenta que esto funciona en el corazón, en la familia, en la iglesia, solo de aquellos que son obedientes a Dios. Entonces, las respuestas que algunos dieron son equivocadas. ¿Por qué? Podemos decir que en todo el universo, sí, Él es soberano, dueño y Señor, creador de todas las cosas. Pero no todas las cosas le adoran. Él creó a Satanás, es decir, antes de que lo fuera. Luzbel decidió no ser obediente a Dios. Y entonces su nombre cambió a Lucifer y se convirtió en Satanás. Se convirtió en el enemigo. Es decir, que hay cosas creadas por Dios que decidieron salir de la esfera de la autoridad de Dios. Así es que hay corazones de personas que le entregan su vida a Dios, pero al mismo tiempo hay corazones de personas que dicen: yo ya me cansé de entregarle mi vida a Dios, yo ya no quiero. Y temporalmente se entregaron a Dios, pero también temporalmente pueden haber salido de la presencia de Dios. Me recuerda esto el versículo aquel que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, en el verso número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si yo en el ejemplo estoy en Cristo, si estoy en ese punto de obediencia, si estoy dentro del territorio, si estoy dentro entonces de lo establecido por Dios, entonces todas las cosas dejan de ser como eran. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces la pregunta surge aquí, ¿o sea que se podría no estar? Entonces,
no importa que la gente conozca el Evangelio. La gente puede conocer. Ay, qué bonito, mira, hablan bien bonito. Pero una cosa es permanecer y estar, y otra cosa es entonces solo tener el conocimiento. Así hay muchos corazones, muchas personas que saben entonces acerca de todo lo que platicamos. Pero se puede estar fuera. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que esto opera solo en el territorio del corazón que está rendido a Dios. Entonces puede haber un montón de creyentes, tú puedes ser el creyente y estar dentro de la iglesia y pertenecer a alguno de los departamentos que funcionan dentro de la iglesia, pero alejado de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Cuando la gente se queja, cuando la gente murmura, cuando la gente actúa de una manera equivocada hacia las cosas que tienen el valor más grande y sublime, que son eternas, la obra de Dios. Cuando la gente atenta contra eso, por eso a veces la gente no me entiende cuando yo le digo que la obra es Dios y que la obra es para Dios lo más importante y que tienen que cuidarla y valorarla, porque cuando atentan contra la obra de Dios, entonces atentaron contra Dios mismo. Es muy importante que nosotros pensemos eso, porque nosotros somos los líderes y tenemos que llevar a la gente al conocimiento de la palabra del Señor, pero no nada más al conocimiento de oídas. Ustedes son buenos predicadores, ustedes son buenos siervos de Dios, ustedes son buenas personas, pero de eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Santiago, oye, tú sabes, ¿verdad? Que hay Dios, conoces a Dios. Sí, también los diablos lo saben, hasta tiemblan. Pero, ¿y qué? Nosotros entonces necesitamos darnos cuenta acerca de la condición en la que nosotros estamos. Necesitamos observar cómo va a ser nuestra manera de vida en cuanto al desarrollo. Porque una cosa es que hoy le hagas caso y otra cosa es que mañana le hagas caso. O una cosa es que le hayas hecho caso ayer y otra cosa es que hoy le estés haciendo caso. Son cosas diferentes. Nosotros necesitamos estar siempre con el Señor en comunión. Así es que es importante preguntarnos siempre, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿eres parte del reino de Dios? Amén. Entonces, si eres parte del reino de Dios, quiere decir que formas parte de la esfera de la autoridad, del territorio de Dios. Esta respuesta está condicionada, ¿eh? O sea, porque pudieron contestar. ¿Cuántos contestan que sí, amén, forman parte de la esfera? Sí, amén, pero está condicionada para todos nosotros. Para todos nosotros, ¿eh? Porque podemos decir sí, amén, yo, pero está condicionada. ¿A qué? A la obediencia. A la obediencia. Entonces, nosotros necesitamos observar que aquí, ¿verdad?, está la obediencia. Y si tú entonces estás aquí, entonces esa obediencia te hace permanecer en el territorio de Dios, ¿verdad? Tu corazón está ahí, tu vida está ahí. Mateo 7:21, corra. 7:21, Mateo. 1, 2 y 3. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos rápidamente a Lucas capítulo número 6, verso número 46. Recuérdeme cómo se llama nuestra clase. La autoridad espiritual. Muy bien, entonces nosotros estamos viendo subpuntos como el camino de la obediencia, ¿verdad? Y así, diferentes subpuntos. La clase se llama autoridad espiritual. Amén. ¿Y cómo viene la autoridad espiritual? Solo a través de Lucas capítulo 6, verso 46. 1, 2 y 3. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces nosotros vemos cómo es que puede haber personas que estén sirviendo en algo, tengan el título, el nombramiento, pero están fuera
de la autoridad, que examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos dentro de ese parámetro de autoridad. Si no, nosotros tenemos que reparar eso. Porque nosotros somos los que estamos llevando el evangelio a las personas, pero no como conocimiento. El día de hoy es más, ustedes quedan cortos si quieren darlo como un conocimiento. Cualquier persona agarra el celular y le pone al YouTube y le pone lo que quiera. No, yo no les hablo de conocimiento, le hablo de un estilo de vida, de una formación. Nuestra iglesia es formativa. Nuestra iglesia no es informativa. No da un conocimiento. Forma a los individuos para una vida constante en Cristo. Entonces eso es una gran diferencia. El ministerio, la obra y la razón por la que nosotros estamos aquí no depende de nosotros. Nosotros no somos las piezas importantes de esto. Aquí el importante se llama Jesucristo. Y sobre de eso nosotros vamos a actuar y a caminar correctamente. Amén. Claro, reconocemos entonces el orden de autoridad y por eso entonces empezamos a respetar, no por la fuerza, sino por la gracia. La ley nos dio el conocimiento. La gracia nos da el amor para hacerlo de buena manera. Aleluya. Entonces son cosas sumamente importantes. Así pues, la obediencia a la voluntad de Dios es la garantía. La obediencia a la voluntad de Dios es la garantía de que no nos deslizaremos descuidando nuestra salvación. Hebreos capítulo número 2, versículo número 2 y 3. Muy bien, dice la palabra del Señor ahí. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, todos juntos a las 3, 1, 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Entonces nosotros debemos de observar cada detallito tan importante, ¿verdad? Pues si bien la salvación es por la fe que no produce naturalmente un fruto, es decir, obras, si no tiene obras de obediencia, es una fe muerta, porque no hay fruto. Entonces muchos hermanos, muchos líderes, muchos pastores, muchos de nosotros decimos que tenemos a Cristo, pero no manifestamos la obra de Cristo, entonces estamos muertos. Predicamos un evangelio que no vivimos. Entonces nosotros quitamos la eficacia de la verdad, del poder que hay en Dios y en sus palabras. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Y entonces el nombre de Dios es vituperado por causa de nuestra mala forma de vida. No hay obra, no hay frutos. No en el sentido de salvación, sino en el sentido de que Dios ya los puso para que nosotros caminemos correctamente, pero no los hacemos. Nuestra vida tiene que cambiar, porque si no nuestra profesión es falsa. Somos mentirosos. Tenemos el poder del evangelio, pero si no lo vivimos, entonces nosotros nos volvemos peor que los fariseos. Santiago capítulo 4, versículo número 17, 1, 2 y 3. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el creyente se acerca a Cristo y empieza a conocer. Y en ese conocimiento, entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir formándolos al evangelio y les vamos presentando el evangelio. Si nosotros no lo sabemos bien para nosotros, ¿cómo nosotros se lo podemos presentar a otros? Si nosotros luchamos todavía con esas luchas tontas, es que eso lo dice en el Antiguo Testamento. A ver, lo dice en Malaquías y también lo dice en Hebreos capítulo 7. Si seguimos con esas luchas en donde nosotros no podemos traer la palabra completa y vivir la palabra completa, ¿cómo queremos discipular a otra persona? Si la palabra dice perdona y nosotros odiamos no podemos verlo ni en pintura. Si la palabra dice arrepiéntete y nosotros seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces nuestra fe es falsa y el conocimiento que tenemos de Dios solo es de oídas. No lo estamos viviendo
Y lo que Dios quiere de los líderes es que vivan su palabra. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es auténtica, ¿verdad? Hablar del reino implica siempre el concepto de la teocracia. Siempre la teocracia estará presente cuando nosotros hablamos del reino. En la Biblia encontramos que el reino se presenta de principio a fin. De principio a fin. Entonces tenemos un principio, ¿verdad? Y tenemos un fin. ¿Ok? En la Biblia siempre se presenta esto. ¿Ok? Y cuando nosotros vamos entonces viendo, observamos que hay diferentes tiempos. Pero el reino de Dios es todo. No es una parte. Es todo. Este tiempo se los digo de una manera diferente para que la aprendan. ¿Cómo se llama? Paraíso. En el paraíso, donde Dios era la cabeza del hombre, y el hombre era el administrador de las cosas creadas. Nosotros observamos cómo esa teocracia, ¿verdad?, que nosotros entonces partimos y ponemos con K esto, y entonces acá ponemos a Dios, y entonces aquí ponemos entonces autoridad, o poder manifiesto, ¿sí? Ese poder manifiesto de Dios, entonces abarca todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos todo esto, nos encontramos que para Dios, un día, ¿qué dice que es? Como 1000 años. Y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios puede verlo todo, ¿verdad? Lo que nosotros no conocemos, nuestro Señor lo conoce. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dueño, Señor, ¿de qué? De toda la creación. ¿Se dan cuenta? Entonces observamos nosotros cómo es Él el administrador de todas las cosas. Y se presenta al hombre en el paraíso de esa manera. Ese tiempo nosotros lo conocemos también como el tiempo de ¿qué? Entonces nosotros vemos ese tiempo. Ahí en ese tiempo, ¿quién vivió? Muy bien, entonces hemos aprendido, ¿verdad? Ok, entonces vamos nosotros viendo todo esto. Ahora bien, luego tenemos un segundo tiempo, ¿verdad? Es un segundo tiempo. En este segundo tiempo, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo llamamos? Este segundo punto lo vamos a poner como esta teocracia. ¿Por qué teocracia en este punto, pastor? ¿Por qué la teocracia en este punto, pastor? Porque si vamos nosotros a Isaías 33:22, corramos rápidamente ahí, ya lo tiene. Entonces a las 3, 1, 2 y 3. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces Dios reinaba como un rey invisible. Así reinaba Dios, como un rey invisible sobre su pueblo.
Y su pueblo lo reconocía entonces. ¿A través de quién? De las autoridades delegadas. Entonces encontramos a quién aquí. ¿Fuerte? Entonces nosotros encontramos aquí a Moisés, ¿verdad? Encontramos a las autoridades en las que Dios está. Por ejemplo, ponemos aquí a los jueces, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿sí? ¿Y cómo reinaba Dios su pueblo? Israel era reinado a través de que Dios gobernaba a través de las autoridades delegadas. Entonces el pueblo recibía bendición. Porque las autoridades delegadas tenían la autoridad para ejercer sobre de ellos la palabra y llevarlos al conocimiento de la verdad. Así es que la teocracia en Israel, donde Dios reinaba como rey invisible sobre su pueblo, a través de sus autoridades delegadas y los jueces, como lo vemos en Isaías 33:32.